La castaña para nosotros pues lo fundamental en esta región. No, la cosecha de la castaña para nosotros es un uso y costumbre. La castaña es parte del, es parte de la vida cultural del pueblo tacana. Para mí, digamos que no me causa a mí bastante emoción, ¿no? Porque ya tengo 60 años y de este recurso estoy viviendo hasta esta edad que tengo, ¿no? Es esto lo que nos sustenta a nosotros, ¿no? Todo el año, ¿no? Si no hacemos este trabajo cada año, nuestra economía, bueno, no tenemos, ¿no? Termina esto y ya no hay trabajo de este. La Amazonía boliviana, cerca de la frontera con Perú y Brasil. Estamos en camino a Las Mercedes, una de las 4 comunidades que conforman el pueblo indígena de los Tacanas. Cerca de 300 personas viven en esta comunidad. Es una vida pacífica en armonía con la naturaleza. Es en la mañana, don Edgar y sus compañeros se encuentran en el pueblo. Es la época de la cosecha de la castaña. Los tacanas viven de este producto. Lo colectan en su territorio, en la selva de la Amazonía boliviana. Nosotros estamos alistándonos para salir al monte a castañar, ¿no? Todos los días nosotros salimos a las 8, 7 de la mañana al monte para traer la castaña. Entonces ahorita estamos esperando que don Lorenzo está afilando su machete, ¿no? Para salir juntos. Somos 3 compañeros que estamos saliendo, entonces estamos muy atrasados. Los tacanas tienen un vínculo muy fuerte con su territorio. Los animales y las plantas del bosque conforman la base de vida de los indígenas. Desde hace cientos de años, estos recursos naturales son aprovechados de una manera sostenible por los tacanas. En el monte, cuando la gente tacana sale a hacer la recolección, a cazar o lo que fuera, y no encuentran agua fresca para beber, algún curiche, algún arroyo, entonces una opción muy saludable es cortar este bejuco, poner de esta forma y, como han visto, sale agua para la sed. Los árboles de castaña son plantas silvestres del bosque. Crecen de manera dispersa. A veces hay cientos de metros de distancia entre los árboles. En total, los tacanas tienen más de 57.000 árboles en su territorio que lo aprovechan y cuidan. Tienen sendas todas las plantas, entonces nosotros vamos por las sendas de planta en planta, entonces hasta la última planta conocemos todas porque están con senda y están con placas, están numeradas las plantas. Si tiene un plan de manejo, entonces todo tiene una plaquita con números, entonces por eso conocemos, ¿no? En la época de la cosecha,
Entre diciembre y abril, los tacanas recolectan las castañas en la selva. Los cocos de castaña caen de los árboles. Es un trabajo duro recolectarlos. No ha dado mucho, ¿no? Entre los recursos principalmente es la castaña. Este árbol es un árbol de castaña, de donde caen los frutos ahí, los cocos, ellos recolectan. Este es un árbol que nace libremente en el monte, tiene muchísimos años de vida, dicen que por ahí llega hasta 500 o 1000 años. Entonces ellos lo único que hacen es recolectar estos cocos como están viendo ahí, hacerle el proceso ahí para posteriormente venderlo hacia afuera y de donde generan sus recursos. Entonces ellos no hacen otra actividad más agresiva o depredadora acá en el monte. Cada coco contiene entre 20 y 30 almendras. Estos son recolectados en sacos y transportados hacia el pueblo. La cosecha de las castañas constituye la fuente de ingresos más importante de los tacanas, pero no todos los años la cosecha es igual. Estamos aquí en una planta, hemos llegado a esta planta, este es un árbol. Hemos encontrado unos cuantos cocos, ¿no? Aquí hay como unos 50 cocos. No es lo que ha fruteado esta planta, ¿no? O sea, este año no ha sido bien la producción de la castaña, muy poco, ¿no? No sé, por la sequía no ha dado la castaña, entonces vamos a castañar, hacemos nuestra carga así de a poquito, vamos a una planta, a otra planta y tenemos que juntar como unas 10 plantas, así de este bollito, para poder hacer una bolsa, ¿no? Entonces tenemos que andar harto, ¿no? Pero no hay que más hacer, no es la naturaleza, ¿no? No se puede hacer más de otra cosa, ¿no? Los tacanas quieren mantener su autonomía como pueblo indígena. Están abiertos a integrar cambios en su estilo de vida, pero la permanencia en su territorio es vital para ellos. Hay un colegio en el pueblo. De esta manera, los alumnos no tienen que salir de la comunidad para estudiar. El Estado paga los sueldos de los profesores, pero los tacanas tuvieron que construir los edificios con sus propios recursos. Como pueblo indígena, sienten que el Estado está ajeno a sus intereses. No tenemos esa cooperación casi mayormente sobre nuestros municipios y más que todo el gobierno un poco descuidado de nosotros. Entre los alimentos más importantes están el plátano, el arroz, el pescado y los animales silvestres de la selva. La cosecha de la castaña les da un ingreso que cubre sus mayores gastos durante el resto del año. Doña Edeline está contenta con su vida en la comunidad, lejos de los centros urbanos. No, pues uno tiene que tranquilizarse, ¿no? Y vivir con lo que Dios le da, ¿no? Principalmente con la salud sana, que Dios le da a uno. A veces enfermo, pero ahí uno va. El remedio solo es Dios, porque nosotros no tenemos recursos para ir a hacernos curarnos allá, ¿no? Hace 2 años se presentó una grave amenaza para la vida pacífica de los tacanas. El Estado boliviano encargó a una empresa china realizar trabajos de exploración de gas y petróleo en el territorio de este pueblo indígena. 15.000 perforaciones de una profundidad de 10 metros cada una y el uso de grandes cantidades de explosivos causaron el impacto grave al medio ambiente,
a los acuíferos y a las plantas. Si los resultados de la exploración confirman que sí hay gas o petróleo debajo de la tierra, la base de vida de los tacanas está en peligro. La posición de la gente de este territorio cuando escucharon de que esta área estaba involucrada en un proyecto de exploración hidrocarburífera, la gente con la poca información que tenía, ellos no quisieron. Pero por la coyuntura política, que era muy desfavorable, el movimiento indígena en Bolivia tuvo complicaciones muy fuertes, estaba dividido, entonces la organización de acá no tenía a dónde recurrir para defender sus derechos o su posición. Una de las salidas viables o que podía mantener el control de ellos, de la organización hacia su pueblo y de su territorio, era abrirse a hablar con, en este caso, el Ministerio de Hidrocarburos, quien realiza la consulta, ¿no? Mario Paniagua, de la organización no gubernamental Fundación Tierra, apoya a los tacanas en las negociaciones con la empresa y el gobierno boliviano. Las 4 comunidades se reúnen cada mes para hablar de su situación. Frente a la exploración, los tacanas decidieron no oponerse a este proyecto, sino más bien negociar acuerdos concretos con la empresa y el Estado, de tal manera que garanticen la protección de su base de vida, sobre todo los árboles de castaña. Ha pasado la fase de la exploración, pero los tacanas están constatando que la empresa no ha cumplido con los acuerdos. Bueno, estoy acá nuevamente para conversar sobre el tema que estamos tratando, que es de hidrocarburos. La prospección sísmica llegó a su etapa final, pero con muchos desajustes, con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchos incumplimientos a los convenios, a los acuerdos firmados entre instituciones, empresas, viceministerio de gobierno y todas esas situaciones que no se han dado cumplimiento en su totalidad. Y es importante, hermano, de que todos nosotros, así como al principio de la consulta empezó con nosotros, así tenemos que terminar también al finalizar este proyecto sabiendo cómo nos está dejando nuestro territorio, ¿no? Campo, agradecerle también a los compañeros que han acompañado, me han acompañado a hacer un recorrido sobre las líneas y ver si en realidad estaban cumpliendo. Y hemos encontrado un montón de dificultades, ¿no?, que no estaban cumpliendo. Tanto los campamentos, sobre las líneas, muchas cosas que se ha visto, ¿no?, basuras y bueno, que no se estaba cumpliendo como dicen los acuerdos. En el proceso de negociación, los tacanas habían logrado acuerdos importantes con la empresa de hidrocarburos y el Estado. Estos acuerdos fueron firmados por ambas partes y controlados por los tacanas. Cada patrulla del proyecto de exploración sísmica o cada grupo que entra a trabajar en las diferentes etapas del proyecto al territorio, pues tenían que entrar con 2 monitores, los hemos denominado socioambientales. Los tacanas insistieron que la empresa debía respetar una distancia de 40 metros entre las perforaciones y los árboles de castaña. Formaron un grupo de monitores socioambientales y vigilaban el cumplimiento de los acuerdos. ¿Cómo era la verdadera situación en campo? Que de la castaña el objetivo fue los 40 metros, de la castaña al punto de tiro, de los arroyos 100 metros, Curichi 50, o sea que siempre y cuando haciendo respetar nuestros parámetros ambientales, ¿no? Un consejo de tacana para profesionales como ellos son, que cumplan los acuerdos que ellos hacen, que lo firmen con la mano pero que no lo borren con el codo, porque es lo que ellos han hecho, firmaban con la mano y lo borraban con el codo. O sea,
sea que lo que ellos hablaban nunca lo cumplían. Creen que nosotros vivimos en la TCO, somos tacana, piensan que somos sonsos, no somos burros, no somos estudiados y piensan que nosotros nos vamos a dejar engañar, pero no, nosotros vivimos y no somos profesionales, pero somos profesionales para proteger nuestra tierra, nuestra TCO. Aunque Bolivia ha firmado la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros convenios internacionales, estos derechos en la práctica son subordinados a los intereses económicos. Queremos saber del gobierno boliviano cómo es que esto es posible. Viajamos a La Paz para hablar con representantes del Estado y de la empresa estatal YPFB. Los tacanas, por su lado, ya no creen que el gobierno boliviano es el representante de sus intereses y garante de sus derechos. Cuando entraron con un proyecto que amenaza esta forma de vida, lo que yo pude percibir en los tacanas, que ellos temen a este gobierno. No hay una conversación, no hay una confianza en sus autoridades que pudieran cuidar de ellos, de sus formas de vida, del territorio donde se desarrollan. Hay temor. Por tanto, ellos buscan protegerse en la medida de lo posible, pero de una forma casi obligada. No tienen otra salida. Los tacanas no son el único pueblo indígena que está descontento con el gobierno de Evo Morales. Muchos indígenas pensaban que el presidente era uno de ellos, que iba a respetar y defender sus derechos, pero muchos han quedado decepcionados. Él podrá ser un presidente de origen indígena, pero cuando se mira desde la perspectiva de los territorios y pueblos indígenas, el accionar de él no necesariamente es de un indígena. La gente no lo ve así, porque ellos están sintiendo amenazas en sus territorios por una serie de cuestiones. La gente en los territorios indígenas, la gente indígena tenía mucha expectativa cuando él fue elegido en sus primeros años de gobierno, ¿no? Pero no hay una respuesta como tal. Hace varias semanas, el pueblo tacana había solicitado que la empresa estatal YPFB nos conceda una entrevista sobre la exploración de gas en la Amazonía. Sin embargo, pocas horas antes de darse la entrevista, la empresa la canceló bajo pretextos poco convincentes. ¿O qué cosa es que lleva a decirnos que la reunión no se puede realizar porque está viajando la persona que tiene esta información? Una empresa tan grande como YPFB es por demás increíble que solo una persona pueda dar información de la experiencia que YPFB ha tenido en la TCO. Entonces eso para nosotros realmente demuestra que no hay un respeto hacia los pueblos. Si ellos no querían dar la entrevista, tenían todo el tiempo para decir no vamos a dar una entrevista, no nos sentimos cómodos, etcétera, etcétera, pero no hacernos venir acá, gastar los pocos recursos que la TCO dispone y no tener este producto. De vuelta a la Amazonía. Al lado de la amenaza de la explotación de materias primas, los tacanas están preocupados por la baja de la cosecha de las castañas este año. En vez de recolectar alrededor de 120 sacos, este año Edgar ha cosechado solamente la mitad. Los tacanas llevan su producto en bote por el río Madre de Dios hasta Chivé, el centro poblado más cercano. De ahí, los sacos son cargados a camiones y llevados a Cobija, la capital del departamento de Pando. Ahí se encuentra una de las empresas más grandes para la comercialización de castañas. Mario Paniagua y Edgar García quieren conocer el proceso y hablar con el gerente de la empresa sobre posibles proyectos de cooperación.
Bolivia es el mayor productor de castañas del mundo y un 12% de la producción boliviana son exportados desde esta empresa. Para el gerente de la empresa, el hecho de que la castaña sea un producto totalmente natural y ecológico es un buen argumento para una venta lucrativa. Los pueblos indígenas sí juegan un rol importante porque son los más asiduos y esmerados defensores del bosque. Entonces, en la medida en que ellos tienen un ingreso por la castaña, van a tener motivos para defender el bosque. Es gente que vive todo el año allí, no es gente que va solamente para la cosecha. Por lo tanto, la gente indígena es la que mejor conserva el bosque. Más de 380 personas trabajan en la planta. Aquí, las castañas de los tacanas se convierten en un producto del mercado económico global. Entre los principales compradores del producto son los Estados Unidos y Europa. Los alimentos naturales de la Amazonía boliviana son un producto muy apreciado en los mercados internacionales. Esto pone a pensar a Edgar, quien ha recolectado la castaña en la selva con el sudor de su frente. Con todo esto que he visto ahora, voy a informar a todas las comunidades que forman la TCO para que podamos acopiar nuestra producción y tratar de poder venderle aquí a esta empresa para tener un precio más justo, ¿no? La base de la vida de los tacanas, sus ingresos, una naturaleza intacta, todo esto está en juego si el gobierno boliviano decide explotar materias primas en la región. Y encima de todo, durante la exploración se encontraron huellas de un pueblo indígena no contactado que aparentemente vive en este territorio. Sobre los derechos de los pueblos en estado de aislamiento, hay derechos internacionales a los cuales está adscrito el Estado boliviano. Entonces, si se encuentran estos indicios y especialmente si hay proyectos como el de hidrocarburos, las personas que encontraron esto tendrían que abandonar el área, porque estos señores en estado de aislamiento, presumiblemente ellos no tengan defensas como nosotros las tenemos a las enfermedades o bacterias que para nosotros de pronto no son problema, pero para ellos puede significar un asunto muy grave y hay datos que ellos se contagiaron con una serie de estas bacterias o enfermedades y perdieron la vida, ¿no? Entonces, por eso es, si se encuentra, ellos tienen que salir. Pero los trabajadores de la empresa no se retiraron de la zona. El informe de YPFB ante estos indicios dice que ellos salieron del área, pero nosotros tenemos muchas dudas que ellos no abandonaron el área. Hay reportes que ellos evidentemente cuando han encontrado salieron, pero el tiempo que abandonaron el área, ellos regresaron a continuar con su trabajo. La organización no gubernamental CEGIS de Santa Cruz hace recordar al gobierno boliviano sus obligaciones frente a los pueblos indígenas. A solicitud de la organización Tacana, hemos decidido presentar por el riesgo de la vida de estos pueblos un caso, una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta solicitud afortunadamente ha sido respondida de manera rápida por la CIDH, ¿no? Y ha solicitado al Estado una respuesta que le provea de información sobre lo que está ocurriendo en el norte de La Paz con estas poblaciones. La CIDH pronto nos hará conocer cuáles son o las respuestas o si hasta ahora no ha habido ninguna respuesta de parte del Estado.
el discurso de defensa de la madre tierra, todos son discursos internacionales para los foros, pero en el plano de las políticas locales es todo lo contrario. Estamos frente a un gobierno con políticas absolutamente contrarias a los pueblos indígenas, a la defensa de la madre tierra, a los recursos naturales. Estamos realmente en serio riesgo de contaminación del agua y de otros recursos que son acciones irreversibles que ningún gobierno antes lo había hecho de esa manera, ¿no? Entonces, lamentablemente, es triste decirlo, pero esa es la realidad.